Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video. Yo soy Sebastián y en esta ocasión voy a platicarles un poco sobre el riego, ¿no? Es una de las preguntas que más he tenido en el canal y en cada uno de los videos. Es por eso que quiero hacer hincapié en esta ocasión y pues platicarles un poco sobre cuáles serían los parámetros y todo este tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta para el riego de nuestras plantas, ¿no? Bueno, pues empezando, lo que tenemos que tener en cuenta es de que las plantas pues igual son seres vivos que todo el tiempo van a necesitar nutrientes y obviamente agua para pues sobrevivir, ¿no? Entonces a partir de este punto tenemos que entender que hay que regarlas muy constantemente, si no es que diario, a la mayoría de las plantas. Lo que son las plantas que conocemos comúnmente como las flores, las hortalizas, árboles frutales, este tipo de plantas hay que regarlas todos los días, pero por supuesto que esto hay que tener en cuenta de qué cantidad de riego y también va a depender mucho de la zona en la que nos encontremos, ¿no? Bueno, pues como para poner un ejemplo es de que si nos encontramos en una zona muy cálida, por ejemplo yo soy de México y por lo regular se conoce que el norte del país es una zona donde las temperaturas son de cierta forma extremistas. ¿Qué quiere decir eso? Que pues en los días por lo regular la temperatura sube mucho y pues por las noches pues baja, ¿no? Baja bastante en comparación con un lugar templado, ¿no? Porque en algunos lugares son climas un tanto desérticos, entonces pues la temperatura en el día sube bastante, ¿no? Entonces, considerando esto, hay que tener en cuenta que nuestras plantas en estas zonas por lo regular van a necesitar un riego diario. Recuerden, estoy hablando de hortalizas, plantas frutales y flores por lo regular. Igual, al regarlas diario, lo que más en cuenta debemos de tener es el sustrato y la maceta o el lugar en donde las tengamos, ¿no? Porque también este es otro punto. Si las plantas se encuentran en maceta, va a ser diferente el riego a si las plantas se encuentran directamente en el suelo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el suelo por supuesto que tienen un espacio grandísimo, ¿no? Entonces las plantas se extienden mucho más sus raíces y entonces pueden obtener agua de superficies más, se podría decir que más bajas, al igual que del todo alrededor en donde se encuentran, ¿no? Y cuando las tenemos en maceta, pues solamente van a obtener agua del pequeño contenedor en el que las hayamos tenido, ¿no? Porque pues nunca vamos a poder comparar una maceta a el suelo directo, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, podemos hacer riegos más escalonados en tierra que si los hacemos en macetas, ¿no? En macetas yo recomiendo regar diario nuestras plantas y tener frecuencias con los riegos diferentes, ¿no? Por ejemplo, una planta de lechuga consume mucha más agua que por ejemplo una fresa, ¿no? Las plantas de fresa consumen menos agua que las plantas de lechuga. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos saber de que quizá las plantas de fresa en los lugares templados las podemos regar un día sí y un día no, mientras que las plantas de lechuga hay que regarlas pues más seguido, ¿no? Yo recomendaría diario. Pero como saben, yo les recomiendo a todas las plantas que mencioné anteriormente, frutales, hortalizas y flores, regarlas diario, ¿no? Ese es el primer punto. De ahí tenemos que tener en cuenta el sustrato, ¿no? El sustrato es una de las partes que nos van a ayudar muchísimo para esto. Si tenemos un buen sustrato que tenga gran capacidad de airear las plantas, que tenga una buena retención de humedad, pues nosotros vamos a poder regarlas sin ningún problema, sin necesidad de tener en cuenta otro tipo de aspectos. Igual la maceta debe tener muy buen drenaje, es por eso que yo recomiendo regar diario las plantas. Porque si tenemos un buen drenaje de nuestra maceta y un buen sustrato, pues este solamente va a acumular el agua que la planta necesita y listo. Todo el exceso se va a drenar. Y eso pues es excelente para las plantas, ¿no? Porque al no tener un exceso de agua pues pueden hacer todas sus necesidades correctamente. Bueno, si por ejemplo tenemos un sustrato que no es muy bueno, que se compacta mucho, pues entonces a los primeros riegos pues estaríamos como que asfixiando las plantas de cierta forma. Porque si ustedes ya vieron mis videos de hidroponía, les menciono que las plantas necesitan oxígeno para poder consumir agua, se podría decir. Entonces, pues por eso nuestro sustrato debe tener buena aireación. Porque al tener buena aireación, pues se genera esto que les decía en la hidroponía, que es una capacidad de retener oxígeno. Y entonces las plantas pueden consumir agua de una forma correcta. Si en cambio el sustrato no tiene buena aireación, pues entonces saturaría a las plantas y no las ayudaría a absorber el agua correctamente. Bueno, entonces a partir de esto tenemos que tener en cuenta que el sustrato y la maceta van a ayudar muchísimo. Mientras macetas más grandes podemos incluso escalonar un poco los riegos, pero recuerden que también dependerá de la zona en la que nos encontremos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? Tenemos que ver si en el día hace mucha temperatura, mucho calor. Si sube más de 30 la temperatura es normal que debemos de estar regando diariamente nuestras plantas.
Si no sube por lo regular a más de 25 grados la temperatura en el exterior, tenemos que tener en cuenta de que podemos regar un día sí y un día no a nuestras plantas. Es lo que estoy hablando en general, lo que son, como ya les había dicho, frutales, flores y hortalizas, ¿no? Y si en cambio vivimos en zonas más tropicales, donde por lo regular hay mucha humedad relativa en el ambiente y también hay altas temperaturas, pues entonces vamos a hacer lo mismo que si estuviéramos en una zona templada, regar un día sí y un día no. En cambio, cuando son zonas lluviosas, pues por supuesto que vamos a tener que estar al pendiente de qué cantidad de agua se saturan nuestras plantas, ¿no? Si vemos que las plantas se riegan correctamente, pues básicamente sería lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo sabemos si la planta se regó correctamente? Pues básicamente viéndola. Si la planta no se ve de cierta forma marchita, pues obviamente que las plantas están regadas correctamente, ¿no? Otra forma es checar el sustrato metiendo nuestro dedo, enterrarlo un poco y ver que la parte, se podría decir que la punta de nuestro dedo se encuentre en la tierra mucho más fresca y más húmeda que la parte exterior, porque a veces podemos ver de que la parte de hasta arriba pues sí se seca, por supuesto, por la evaporación, pero pues a veces en las partes inferiores pues tiene todavía agua y podemos quizá dejarla un día más para que ya después la podamos volver a regar. Pero repito, yo recomiendo regar estas plantas diariamente. Igual, para regarlas diario tenemos de tener en cuenta que estamos en una zona medianamente templada, que las temperaturas no bajan muchísimo, porque entonces podemos quizás sí llegar a saturar a nuestras plantas de agua, pero para eso debemos de tener un buen sustrato y una maceta que drene muy bien el agua, ¿no? Y entonces esos serían como que los tips básicos para conocer el riego de nuestras plantas y para ver qué tanto vamos a irlas regando constantemente, porque pues por supuesto que también el riego no va a ser el mismo para una planta adulta que para una planta joven, pero si no nos dedicamos por completo a cultivar las plantas, es decir, si lo tenemos como un pasatiempo o tenemos plantas que no son, se podría decir, no se van a comercializar, pues vamos a tener en cuenta que los parámetros más amplios es regarlas diario, checar que sí se drene un poco de agua, porque si no se está drenando agua, quiere decir que o nuestro sustrato es muy malo y se está almacenando demasiada encima, o que quizá estamos regando muy poco y entonces tenemos que regar un poco más. Bueno, esos son para las plantas más en generales, lo que son hortalizas, frutales y flores, ¿no? Para los otros tipos de plantas como son los cactus, y eso tenemos que tener en cuenta que tienen otros riegos. Estos iban a ser un poquito más especiales. ¿Qué quiere decir eso? Las podemos olvidar de vez en cuando. Entonces vamos a tener que hacerles riegos o 2 veces por semana o 1 vez por semana. Eso dependerá de qué tan lluvioso y qué tan caluroso sea su lugar donde se encuentran, ¿no? Por ejemplo, yo tengo cactus y suculentas y estas las riego de 2 a 3 veces por semana y me encuentro en una zona templada. Igual, mi sustrato es uno muy bueno que tiene una buena retención de humedad y que tiene una excelente aireación. Entonces el exceso de agua por supuesto que se drena, entonces por eso yo les digo que la riego 3 veces por semana, ¿no? Y eso lo hago en general en todo el año. A pesar de que pues sí, en verano tenemos lluvias, obviamente eso lo compensa un poco. Es decir, si un día llueve, pues ese día obviamente no voy a regar mis plantas y al día siguiente pues sí las riego. Y así sucesivamente. Bueno, esos son básicamente los consejos que tengo más importantes que darles sobre el tipo de riego que tenemos para nuestras plantas. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si es así, les encargo un like, al igual que coméntenme aquí abajo todas las dudas que tengan. Yo los dejaré aquí y los veré la próxima semana con un video nuevo. Les recuerdo que en la descripción también les dejo unos videos sobre sustratos y mis redes sociales por si desean seguirme. Bueno, hasta luego.